Hola mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. Hoy los invito para que continuemos nuestro proyecto de que todos los días tenemos un mensaje de gozo, de gracia, de bendición, de edificación para nuestra vida. Eso es lo que queremos nosotros. El principio fundamental de nuestro proyecto diario es que ustedes allí donde estén reciban este mensaje que es un mensaje de vida, un mensaje de libertad, un mensaje de felicidad, en el cual nos animemos a ser felices. La vida es una sola, y si hemos venido aquí es para ser felices. Entonces los invito para que nosotros tratemos de cultivar la felicidad, que no solamente estar alegres o gozosos en el sentido de que me pasó algo bueno, entonces voy a estar feliz. Y si me pasó algo malo, entonces ya me voy a entristecer. No. La felicidad consiste en de verdad estar fundamentado sobre el Señor, sobre la base importante de la vida, que es que hemos venido con el propósito de ser felices. El otro es cultivar el amor, que es el mandamiento supremo que nos dio el Señor. Cuando le preguntaron cuál es el primer mandamiento, y el superior de todo dice, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Lo otro es la salud. Dicen que no hay personas, que no hay enfermedad, ahí son personas enfermas. Y es verdad porque la medicina no es la misma para todos. Significa que cuando una persona está enferma, por ejemplo, de gripa, al uno le tienen que dar esta medicina, al otro le tienen que dar esta y al otro esta. Entonces lo que hay son personas enfermas. No hay esa enfermedad, porque si fuera enfermedad, entonces la misma medicina serviría para todos. Luego, ¿qué significa esto? Que nosotros podemos renunciar a que nuestro cuerpo se enferme, si de verdad tenemos una base fuerte de creer que Jesucristo vino a meter en sus llagas nuestras enfermedades, que por sus heridas hemos sido sanados. Y si es verdad, entonces renunciemos a estar enfermos y a vivir con salud. Y otro punto importante que nosotros hablamos acá es el del bienestar. Es el del estar con regocijo, sin afanes, sin afugias, sin pensar que qué vamos a comer mañana, sabiendo que el Señor sabe de qué tenemos necesidad. ¿Acaso no valemos más que las plantas del campo y que los pájaros del cielo? Si ellos tienen lo suficiente para vivir la vida como debe ser en este planeta, ¿acaso no tenemos nosotros también esa capacidad, ese privilegio de tener todo lo necesario para vivir? Esos son los puntos. Más o menos son 6 puntos que nosotros tratamos aquí, que es el valor de la vida, el valor de la libertad, el valor de la felicidad, el valor del amor, el valor de la salud y el valor del bienestar. Es decir, un bienestar para que estemos tranquilos. De esos temas son los que hablamos nosotros con el propósito de edificarlos a ustedes y a nosotros mismos, y también de usar la palabra de Dios. ¿Cuáles son los recursos que usamos? La palabra de Dios, la razón, la historia, porque tenemos que saber cómo es que ha funcionado el cristianismo desde hace 2000 años, y también la experiencia personal. Son 4 bases fundamentales: la Biblia, la razón, porque tenemos juicio para hablar las cosas aquí, no hablamos por hablar, sino porque tenemos fundamento. Tercero, la historia, no podemos olvidar la historia. Cuando yo les pregunto a la gente, ¿y esta iglesia qué cree? ¿Cómo funciona esta iglesia? Dicen, no, esta iglesia la fundó mi abuelo, como si el abuelo haya vivido hace 2000 años. La iglesia la fundó Jesucristo, los primeros cristianos. Entonces nos equivocamos cuando decimos. Muy bien, de esos temas es que vamos a hablar. Le doy el paso a mi hermana Denise, y hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro hermano Luis Armando Arrañaga, que nos trae un tema muy bueno, que no va a ser solamente para hoy, sino que durante estos días, lunes y martes, él va a venir, porque él tiene tiempo en la mañana, va a venir a entusiasmarnos con un curso que vamos a tener bíblico. Él después nos va a explicar y vamos a tratar de hablar sobre ese tema en un momentico. Pero le paso a mi hermana Denise. Buenos días, ¿cómo están? Hoy quiero hacer una oración corta antes de comenzar. Padre bendito, te damos gracias de estar aquí en tu casa, Señor. Y te damos gracias que podemos dar este mensaje libremente.
pido que el Espíritu Santo guíe nuestras palabras y que todo lo que digamos sea de ti, Señor, dirigido por el Espíritu Santo. Úsanos hoy, Señor. Somos tus sirvientes y estamos aquí para servir a otros que no conocen de tu palabra, Señor. Y para edificar a los que ya conocen, traerlos para atrás a tu palabra, Señor. Y edificarlos y hacerlos más fuertes en tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y estaba viendo un programa, me gusta ver mucho YouTube, ¿verdad? Y estaba viendo en mi teléfono que estoy subscribed, ¿verdad? Tengo la suscripción, ¿verdad? Si te gusta algo, lo coges y luego le pones una campanita, ¿verdad? Y tengo 900 o más canales que me gustan, pero no puedo verlos todos, ¿verdad? Y hay uno nuevo que está una familia que hizo un show de televisión, eran muy populares, y ahora tienen un show de la Biblia, pero no está en el televisión del mundo, está en YouTube y en los canales cristianos. Y el hermano de él decía algo y él nomás decía, sí, eso es la luz, y no decía más, nomás que era la luz, el amor, y otra palabra, ¿verdad? Y tenía las 3 palabras y es todo lo que contestaba, ¿verdad? Dice, esto es todo lo que es la Biblia. Y me gustó mucho cómo lo resumió en 3 palabras, ¿verdad? Entonces yo comencé a leer la Biblia y le dije a Dios, dame a mí tu sabiduría y tu entendimiento de la palabra, Señor, para edificar el pueblo, ¿verdad? Y estas son las palabras que me dio, que exposer, ¿verdad? Y luego exponer, ¿verdad? Y exposure, edify, cuando tú te edificas o alguien te está edificando, ¿verdad? Y la otra palabra era establecer. Dios nos establece, ¿verdad? Entonces, en Salmos está un verso que dice, tú has puesto nuestras iniquidades ante ti. Entonces, nuestros pecados secretos están en la luz de la cara de Dios, ¿verdad? Entonces, hay varias historias como Dios expone problemas, ¿verdad? Entonces, si tú eres cristiana y ya le diste tu vida a Jesucristo, cambia mi vida y ya eres de Dios y te amas cristiana, ¿verdad? Pero no estás viviendo completamente a la palabra de Dios y te has apartado, entonces el Espíritu Santo es gentil y viene y habla contigo y tienes que tener ese discernimiento y oír esa voz, ¿verdad? Porque cuando tú recibes a Jesucristo, el Espíritu Santo entra. Porque Jesucristo antes de irse dijo, me voy, pero mi Padre manda el Espíritu Santo para estar con ustedes, ¿verdad? Entonces, cuando tú crees en Jesucristo, que Él murió, venció la muerte, resucitó y viene otra vez, entonces tú estás confesando que crees en Dios y Él te manda el Espíritu Santo y dice la palabra de Dios que nunca te deja, nunca te abandona, nunca te dejará, ¿verdad? Entonces, en Ezequiel enseña una parte donde están haciendo un edificio y dice, yo quebrará las paredes, esto está en Ezequiel 13:14, y voy a romper la pared que tú has hecho. Y en español, deje buscarlo un momento, o si ustedes quieren verlo en Ezequiel 13:14 dice, voy a quitar todo lo que pusieron, pero no lo hicieron bien. Entonces en inglés se dice untempered. Entonces no hicieron el material bien. Es como que si haces ladrillos y no los pones en el horno para que se hagan duros, ¿verdad? Entonces esos ladrillos no te van a servir toda una vida en tu casa. Se van a estrellar, el aire y el agua los van a dañar, ¿verdad? Entonces dice, yo los romperé y voy a traer esa pared para abajo.
y hasta el suelo. Y esa fundación va a ser abierta, descubierta, la va a destapar la fundación porque no la hicieron bien, ¿verdad? Entonces, esto va a fallar. It's gonna fail. Y ustedes serán consumidos en el medio de este desastre. Entonces van a saber que yo soy Dios. Entonces el Espíritu Santo viene a tu vida y te enseña qué estás haciendo mal. Y te manda gente, ¿verdad? Te manda gente que ya Dios ha hablado con ellos. Ellos no saben que ese mensaje es para ti. Y luego hablan y están platicando de algo que les pasó en la vida y qué pasó el domingo. Y es el Espíritu Santo que viene a hablarte a ti. O una circunstancia que les pasó a ellos que es mucho peor de lo que está pasando en tu vida y te quedas, lo que me está pasando a mí no es nada, perdóname Señor, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo viene y o tus debilidades, tu actitud, ¿verdad? Y si no está bien, te lo quita, te lo quiebra como esa pared hasta que llegue a la fundación y dice, esta fundación está mal. Alguien te enseñó mal, tú lo aprendiste mal, o no hiciste el esfuerzo para aprenderlo, nomás fuiste a la iglesia, oíste algo, te pusiste a platicar con las comadres y ya no leíste la Biblia, ¿verdad? Dios nos está enseñando en la iglesia, pero nosotros tenemos que ir a la casa y leer la palabra. Y mis otras dos palabras, ahorita sigo, si gusta seguir hablando. Sí, muy bien. Pastor. Vamos entonces a darle el paso a mi hermano Luis Armando, que está preparado acá para hablar de un tema maravilloso. Por ejemplo, dice el Señor, respondió y dijo en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, que esto que nosotros hablamos y que nos fundamentamos en la Biblia es porque creemos que estamos hablando palabra de Dios. En Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo más difícil es cuando nosotros confundimos el lenguaje con la palabra de Dios. Y el problema son las traducciones de la Biblia. Entonces el hermano Luis Armando nos está animando y ya tenemos un buen grupo de personas y él va a hablar para invitar a otros a que se unan a un proyecto. Y el proyecto consiste en, ¿qué, hermano Armando? Muy buenos días, buenas tardes a todos. Me da gusto estar aquí en la presencia de la iglesia, del Príncipe de Paz. Y solo quiero avisarles y todo que aquí la escritura es muy importante. Cuando hablamos, por ejemplo, en Marcos capítulo 2, versículo 17, y oyéndoles, Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, mas los pecadores a arrepentimiento. Y la mía dice, le voy a leer a mi hermano Armando, es Marcos 2, capítulo 2, versículo 17. La mía dice, al oír esto Jesús, que es Reina Valera 60, al oír esto Jesús le dijo, los santos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Una sola palabra que se omite en algunas versiones. Por eso es tan importante tener la versión correcta para saber que las palabras importan, las palabras tienen sentido. Está bien dicho en la Biblia que no se agregan, no se quitan ni se cambian. Y aquí está un buen ejemplo donde quitamos una palabra tan clave del cristianismo que sabemos que es el arrepentimiento. Ok, en la del hermano Armando, que es Reina Valera del 1602, o sea, de 1602, dice, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y la mía se queda solamente en pecadores. Sí. O sea que Reina Valera el 60 se le omitió arrepentimiento. Por razones históricas del desarrollo de publicaciones y todo. Sin embargo, las originales sí tenían esa palabra.
Entonces sí es importante saber qué versión estamos leyendo. Entonces, la invitación es que vamos a tener un curso, Así es. un taller, ¿cómo podríamos llamarlo? Seminario, taller. Taller sobre la historia de la Biblia española aquí en todo el mundo. ¿Y ¿sí? cuál es la que se acerca más al original? Es el Valera 1602 Ok. purificada. Muy bien. Sí. O en Bueno. corto la 1602P de purificado. Bueno, ¿tiene otro ejemplo? ¿Tiene otro Sí, texto? se lo puedo dar aquí. Vamos a hablar de otro texto, a ver. Porque esto es importante. Es muy importante lo que dicen las palabras. Borges decía que la gran riqueza que nos dejaron los españoles fue el oro. Y entonces, ¿cómo que el oro? Si el oro fue lo que se llevaron los españoles en Sudamérica. Dice, no, el oro de las palabras, porque las palabras valen oro. Y entonces, ¿otro ejemplo tenemos? Otro ejemplo lo tenemos precisamente en Mateo capítulo 5, Ok. versículo 22. Bueno, Mateo 5, 22. Voy a leerlo yo primero y luego usted nos dice qué hay. Mateo capítulo 5. A ver, los que tengan ahí en la Biblia. Mateo capítulo 5, versículo 22. La mía Reina Valera al 60 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así es. Así lo tengo yo. Así es, exactamente, pero aquí nuevamente una omisión muy importante de no una, sino dos palabras. Oh, ya dos. En lo que llamamos la equivalencia formal, porque la que viene del Reina Valera 1960 es lo que conocemos con la equivalencia dinámica, donde no se tomó el texto literalmente. Pero en el Valera 1602 purificada nos dice lo mismo. Yo pues os digo que el cualquiera que se enojaré sin razón con su hermano estará expuesto a juicio. Sin razón. Esa es la palabra, porque si omitimos la palabra sin razón de estos versículos, hace a Dios culpable de juicio, porque Jesús se enojó en Marcos 3, Ok. versículo 5. Entonces, esa es la diferencia, que es muy importante tener eso, así como el arrepentimiento también sin razón con su hermano. Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, hermanos, apreciados hermanos, mire, está llegando más gente en este momento a vernos porque parece que mi hermano Armando tiene muy buena visión de lo que necesitamos en esta época, porque quedé sorprendido el domingo mi hermano Armando predicó y en Facebook mis predicaciones son de 200 visualizaciones, 200 máximo. Y mi hermano, cuando yo miré, como el lunes y el martes, hoy es martes, ayer lunes, 677 visualizaciones. Yo le dije, ¿y qué pasó aquí? ¿Saben como cuando papá y mamá le toman una foto a papá y a mamá y la subo a Facebook? Y todo el mundo los ve. Y en cambio yo le digo, mamá y papá, ustedes me ganan a mí, porque a mí me ven por ahí 200 personas y ustedes se pasan de 700. Entonces es señal que la gente sabe, tiene discernimiento, sabe cuando se les da un buen mensaje que los edifica. Y yo pienso que eso es lo que mi hermano Armando tiene. Por eso vale la pena este curso. Vamos a tener ese curso. Nosotros les avisamos, posiblemente va a ser en septiembre, ¿verdad? Posiblemente. Bueno, le voy a dar el paso a mi hermana Denise y luego volvemos con otros textos que el hermano Armando nos tiene preparado para que veamos la diferencia. Yo estoy muy conforme con Reina Valera, pues claro, mire, no es que ya me la sé casi de memoria porque tengo rayado por todos lados. En la Iglesia Católica, les cuento una anécdota, en la Iglesia Católica esto no se puede hacer, porque en la Iglesia Católica el libro es palabra de Dios, o sea que cada palabra es palabra de Dios, entonces rayar la Biblia es un delito, pero en la Iglesia Evangélica se raya porque hay que estudiarla, hay que saborearla, entonces se puede rayar, pero ahora no solamente vamos a subrayar, sino que vamos a ir al original, a lo más cercano
que se puede alcanzar para llegar a la verdadera palabra, que es la que queremos tener en nuestro corazón. Entonces le doy el paso a mi hermana Denise y luego vuelvo con mi hermano Armando. Volvemos de nuevo. Pues mi mamá era católica, pero se convirtió a la iglesia metodista de 20 años cuando se casó, pero siempre tenía una Biblia bien grande en la casa, pero no la podíamos tocar y la tenía tapada siempre con una manta o saran wrap, ¿verdad? Para que no se mugrientara. Y ella leyó mucho la Biblia hasta que se rompían las Biblias, ¿verdad? Pero ella no escribía en ellas. Pero yo tengo una en inglés y la tengo toda escrita. Cuando la compré, mi hermana me dijo, escribe en ella, estúdiala, márcala, escribe notas. Y esta, cuando falleció mi hermana Alfa, la encontré en la casa de ella, estaba bien nueva, bien bonita. Y pues la hemos estado usando mucho y no la quise marcar porque pues era de mi hermana y quería que durara. Pero ya la estoy usando más y más en español y le pongo notitas para no marcarla, pero ya es tiempo de marcarla porque así hallo las cosas más rápido. Me gusta marcar mi Biblia. Claro que ahora con tablet, con la tableta y en internet no se puede rayar. Loca con la highlighter. Pero aquí en la computadora puedo poner colores, ¿verdad? Y tengo YouVersion. Y si marco esto con mi dedo, sale una liñita y luego allí lo puedo compartir o lo puedo hacer una imagen y la puedo comparar. Y estaba compartiendo con mi hermano que aquí puedo comparar las diferentes versiones. Voy a leer de Primera de Samuel, capítulo 30, verso 6, y dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Entonces Dios nos expone y nos enseña qué es el problema, ¿verdad? Y va rompiendo la pared y te va mandando personas, porque Dios trabaja por el corazón y el amor de las personas en tu vida. Entonces no es correcto quedarte en la casa sola. La Biblia dice en Hebreos que debemos de no fallar de congregarnos, ¿verdad? Y también podemos venir a la iglesia, sentarnos, venir tarde e irnos temprano, y nadie nos ve ni nos oye y no hablamos con nadie, y eso tampoco no es correcto. Aquí estamos para estar unos con los otros y esperar palabra de Dios, del pastor y también de nuestros hermanos y hermanas, ¿verdad? Ellos nos necesitan a nosotros. En Juan dice, si no amas a tu hermano, no amas a Dios. Entonces es muy importante de edificarnos unos a los otros. Pero aquí David pasó un tiempo terrible en su vida y llegó el enemigo mientras que ellos estaban en guerra, y él, lo que le querían echar toda la culpa a él, ¿verdad? Entonces él se fortaleció en Jehová su Dios, él se edificó él mismo, ¿verdad? Y aquí yo creo que está en Primera de Corintios, no me acuerdo si está en Primera de Corintios, dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces la edificación es muy importante. Entonces Dios nos enseña nuestros problemas. ¿Qué es el problema? Es lo que estabas edificando, esa pared. Tienes que romperla y comenzar de vuelta con materiales buenos y verdaderos, como dice el hermano. Tenemos que buscar en la palabra y buscar las diferentes versiones, y también sentarnos y hablar con otra persona, experiencias de la vida. También hay un verso que dice que confiésemos nuestros pecados unos a los otros
y hagamos oración unos por los otros, ¿verdad? Entonces la primera palabra era exponer y la segunda es edificar. Y que siga nuestro pastor. Muy Y bien, ahorita sigo con muy mi bien. otra Vamos a seguir palabra. con el hermano Armando que nos trae este maravilloso tema de ir a la versión más original que tiene la Biblia y que nos puede edificar. ¿Qué otro texto tenemos, hermano Armando? En Daniel capítulo 3, Daniel. Yo lo busco aquí ayudándole a mis hermanos, que algunos tienen ya la Biblia allí en la mano. Entonces vamos a buscar a Daniel. Daniel está después, en la Biblia Reina Valera, está después del profeta Ezequiel. Entonces, vamos a mirarlo aquí. Daniel capítulo 3, Capítulo 3, versículo. 25. Muy bien. Vamos a ver qué diferencia hay entre Reina Valera del 60, que es la que yo tengo, y Reina Valera de 1602. En Reina Valera de 1960, Daniel capítulo 3, versículo 25. 25, dice así: y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Esa es mi versión y es la que yo he leído por largo tiempo. Ahora nos sorprende el hermano con... Muy cierto, ya sabemos cuando fueron Sadrach, Mesach y Abednego condenados al horno. Okay. Entonces, en ese entonces hubo un cuarto que vieron. Y Sí. precisamente como dicen al final del versículo, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses, en plural. Sí. Eso está malísimo. Ok. Porque en el Valera 1602 purificado dice, y al parecer del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Oh, Dios singular. Aquí no hablamos de los dioses. Estamos hablando del Hijo en H mayúscula y Dios en D mayúscula. ok. Y en el Valera es Hijo en minúscula y dioses, por ende, pues se entiende que no era el Dios a que se referían. Sin embargo, esos cambios tienen mucha importancia. Entonces, no nomás son omisiones o adiciones, sino cuando cambian el sentido de la palabra. Y es Sí, muy importante. porque yo saber aquí eso. en el mío entiendo que habían dioses y el aspecto del mundo es semejante a hijo de los dioses. Y yo me imagino que eran a los dioses que habían allá en Mesopotamia. Sí, se donde ellos sabían estaban, que hubo ¿verdad? muchos ¿A dioses. cuáles 2 versiones leyeron? Daniel capítulo 3, No, versiones. Reina Valera del 60 60, sí. ¿Y y la Reina otra? Valera del 1602. Oh, yo tengo 1602. Reina Valeria contemporánea. ¿Ya? Ujú. ¿Y qué dice la Y dice, contemporánea? y va? el rey dijo, pues yo veo a 4 jóvenes sueltos que se pasean en medio del fuego y sin que sufran daño alguno. Y al aspecto del cuarto joven es como el de un hijo de los dioses. También, o sea que De también está alterada. la de... Sí. Y dice que no, Cambia. y dice que no debemos adulterar, ¿verdad? No Exactamente. adulterio. Adulterio no solamente fallarle a la esposa o al esposo, Sí. es fallarle a la palabra. En la palabra, justamente. Ok. Todas esas cosas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer, hermano Armando? ¿Qué nos invita usted a hacer? Los invito a conocer la palabra, la historia, primero de la historia. No se trata aquí de decir cuál Biblia es mejor que otra de la que hemos estudiado por cualquier número de años, sino conocer otra versión. Y entonces conocer hoy en día, inclusive en los medios de comunicación, las aplicaciones, se puede hacer los estudios de las vidas paralelas, que también hemos tenido en libros, pero también en las aplicaciones es muy fácil compararlas también. Bueno, ¿será que es imprudente? El Señor dice que debemos ser prudentes, pero será imprudente contarle a las personas que vamos a encontrar como personas que se opongan a no querer renunciar a Reina Valera del 60. ¿Será que vamos a encontrar personas? Sí, así es. Siempre va a haber personas que no se conocen. Sin embargo, nuestra tarea es solamente
demostrar la verdad de la palabra inspirada y preservada, que es la que tenemos ahorita para enseñar y enseñar dónde en la historia se cometieron los errores de la Biblia. Simplemente de eso se trata. Sí, yo pienso que es por comodidad, como ya estamos acostumbrados a Reina Valera del 60, Sí, de 1960, ya nos cuesta ir a la otra. Pero si queremos de verdad conocer la verdad y que la verdad nos libere y creemos que la palabra de Dios es verdad, entonces deberíamos hacer el esfuerzo de estudiarlo. exacto. Yo creo que para septiembre, Sí, pero vamos a estar lunes y martes así es. dándole diferentes versiones. Bueno, queremos conocer un poquito la historia. El hermano Armando, ¿cómo hizo para empezar este estudio? ¿Qué encontró? ¿Dónde lo encontró? ¿Cómo se animó a profundizar en este tema? Yo comencé a través de la Biblia en inglés, que predominaba cuando yo estaba, o bueno, que lo leía de más costumbre cuando estaba años atrás, y me di cuenta también que las múltiples versiones modernas también se alejaban, pero en inglés tenemos como referencia la versión del rey Jaime o el King James, que es la autorizada en 1611, y ahí tenemos la fortuna, bueno, que se pagó con sangre también, y mucho en esa Biblia, pero también se fueron alejando muchas Biblias, a igual que en español pasó, pero sin embargo ellos tienen en marco. Entonces, si unos dudan de su Biblia, que no, que en la nuestra se apega más a la King James, pues los pido comprobarlo. Denis, dice que no hay sonido, dice la hermana None. ¿No hay sonido? No, míralo en el Zoom, chequéelo ahí. Vamos a ver, parece que el sonido nos está fallando. Dice video has no sound. No sé si fue que, pero mírelo, chequé el video, solamente vamos allí. Mira, no, nos dicen que parece que sí hay. Muy bien, entonces seguimos aquí con nuestra versión de voy a darme el paso a mí, mientras que la hermana nos chequea porque nos llegó una información de que no está saliendo el sonido. Ok, sí está saliendo el sonido. Sí, está saliendo el sonido. La hermana, tal vez en algún momento no había sonido. Gracias, hermana None Elizondo, por advertirnos que no estaba saliendo el sonido. Lo que pasa es que hoy estoy haciendo de sonidista y de productor, y al mismo tiempo estoy haciendo de moderador, entonces aquí necesitamos más personal. Por eso les digo yo, únanse más personas. Gracias al hermano Armando por unirse. Vamos a hacer un equipo grande, para que este video, este programa, cada vez se fortalezca más, y queremos darle un mensaje más profundo a usted. Perdona, hermano, le corté, ¿nos va a decir otras cositas? No. Bueno, vamos a ver, hermana Si Denise. puede nada más decir lo último que dijo, comenzando que, pues, no nomás, usted dijo, no nomás hay adulterio, ¿verdad? Pero en la Biblia, si se quita una palabra u otra, Se adultera. se está cambiando, ¿verdad? Exactamente, You're sí. cheating people, you're cheating people out of Sí. the meaning. Sí, está muy claro eso, ¿cierto? Siga, hermano Entonces Armando. terminó, ¿con qué partecita terminó antes que lo cortáramos? Estábamos hablando de cómo llegó a esta revelación de que había que estudiar la Biblia más original, que nos acercaba más a la verdad. Y nos dijo que porque primero estuvo con King James. Le hice a través de mis estudios de la Biblia en inglés. Luego. Y lo mismo ha pasado como muchas versiones en español, especialmente la de inglés, tiene muchas versiones modernas, adulteradas, católicas, que no tienen el texto recibido, el texto correcto, sino que ya se cambiaron mucho, y eso es lo que ha afectado mucho. Pero tienen la fortuna que se pagó con sangre y mucho esfuerzo con William Tyndale, que se pudo publicar la versión King James en 1611, y ahí es como tenemos de referencia de
podemos comparar cuál es la palabra más acercada a lo que era la palabra. Y entonces Reina Valera Inspirada. del 1602 se acerca más a King James o King James a la Reina Valera del 1602. ¿Cuál es primero? Al contrario, dicen que se acercan a la King James, pero no, la verdad se acercan más a la RCV en inglés, Ok. the Revised Standard Version. Entonces ahí es donde ellos precisamente se desviaron en la historia, Ok. por otras razones que voy a explicar, que vinieron de las sociedades bíblicas americanas, donde fueron, donde se publicó todo. Sí, hermanos, Estábamos sí. hablando en otros Perdón. programas, Voy a dar el ¿verdad? paso a mi hermana Denise. Que tengamos cuidado, que no seamos engañados, ¿verdad? Exacto. Entonces, les había platicado a las muchachas que no sé exactamente, yo creo que Lucas se termina con el capítulo 24, pero mi amiga se paró en el púlpito y dice, regaló unas Biblias y estaban bien emocionadas con las Biblias. Y pronto se paró en el púlpito antes que se silenciaran y dice, volteen al capítulo 25 de Lucas y vamos a leer el último verso que dice, tengan cuidado con la carne de res, pero coman toda la carne de res que quieran, pero tengan cuidado con el pescado. Y yo y mi sobrina nos quedábamos viendo, ¿verdad? Y la gente no estaba poniendo atención y luego, ya comenzó y no hallaban el capítulo porque no existía, ¿verdad? Y el punto de su predicación era que no sean engañados, ¿verdad? Entonces, este estudio que va a dar este workshop, ¿verdad? Va a ayudarnos a ver mejor lo que está allá afuera en el mundo, ¿verdad? Y aquí en mi teléfono puedo ver muchas versiones, ¿verdad? Pero tenemos que discernir y pedirle a Dios el juicio de Él y entendimiento, dice la palabra, que pidamos entendimiento. Entonces, cuando yo estaba leyendo Ezequiel 13, yo le puse aquí en un ladito, no vengas al Señor, todo mentiroso, mentirosa, de dos caras. Y eso lo saqué de Ezequiel 14, capítulo 14, versos 6 y 8. Está diciendo una historia y están hablando de edificar esta pared, ¿verdad? Y están yendo al jefe, ¿verdad? Y les está preguntando, ¿hiciste esto? Entonces, no vengamos a la iglesia nomás por venir que ya vinimos a la iglesia. Ante Dios no te sirve si no lo estás haciendo sinceramente, y ni ante la gente, si nomás te vistes y vienes y te sientas ahí y te vas, no le va a servir a nadie, no estás sirviendo a Dios como Él quiere que tú sirvas, ¿verdad? Entonces en la iglesia hay mucho trabajo que hacer para servir la comunidad, pero simplemente esa hora que vienes, pues que vengas y atentamente trates sinceramente de aprender, ¿verdad? Escribir algo, llevar algo en tu corazón, ¿verdad? Y quería leer, entonces mis tres palabras eran exposure, exponer, edificarse uno, ¿verdad? Y la tercera palabra era establecer. Y entonces en la internet yo puedo escribir versos de la Biblia que dicen establecer, ¿verdad? Y va a salir, la computadora te da todos los versos de la Biblia que dicen establecer, ¿verdad? Y luego yo busco en mi Biblia YouVersion, es separado de YouVersion, y los versos, y luego los puedo comparar, ¿verdad? Entonces, aquí estaba viendo Salmo 90, y en Salmo 90 dice, al último, dice, sea la luz de Jehová, es capítulo 90, verso 17, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros, si la obra de nuestras manos confirma. Y en español, en inglés, dice en el New King James, es la que leo yo, dice diferente, dice, y deja que la hermosura de Dios, de nuestro Dios, sea sobre ti,
y te estable el trabajo de tus manos para nosotros. Sí, estable el trabajo de nuestras manos. Entonces, primero tenemos que estar abiertos a derrotar y quebrar las partes de nuestra vida que no son sinceras. Y luego tenemos que abrir nuestro corazón y mente a gente, porque Dios trabaja por gente. Va a entrar el mensaje por una persona, va a entrar el dinero, la ayuda por una persona. Entonces, yo tuve un problema en mi casamiento, en mi matrimonio, y yo, como pude cambiar, es que en vez de enojarme, quedarme callada y recibir la bendición que Dios me está mandando por mi esposo, por la persona. Las bendiciones entran por Dios, usa la gente. No, si te falta dinero, no por casualidad, ¿verdad? Dios usa la gente, pero si tú no amas a la gente y no hablas con ellos, no va a pasar nada en tu vida, ¿verdad? Tienes que exponerte a la gente y confesar tus pecados, hacer oración juntos por tus problemas, tener fe en la Biblia que dice que si dos están unidos y están, en inglés decimos en agreement, están de acuerdo y hacen oración por algo en el nombre de Cristo Jesús, yo se los daré. Entonces hay que estar juntos, ¿verdad? Entonces cuando Dios te expone algo en tu vida, no dejes que tu corazón se endurezca. Lee la Biblia y deja que Dios trabaje en ti. Y a lo mejor te va a quebrar todas las paredes hasta abajo, hasta la fundación, ¿verdad? Pero luego edifícate con la palabra. Deja que Dios te edifique por personas. Edifícate con lecciones, predicaciones. Dice la palabra, hearing comes by the word comes by hearing, and hearing comes by the word of God. Viene el oír. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yeah. Tienes que abrir la Biblia, tienes que oír sermones, tienes que ir a lecciones, tienes que oír gente que te ama, que te está tratando de bendecir, ¿verdad? Entonces esas son mis palabras ahora, exponer, edificar y establecer en la palabra. En la palabra, muy bien. Ese es el tema que estamos hablando en el día de hoy, que es que tenemos que edificarnos en la palabra. Y lo que nosotros exponemos aquí siempre es palabra de Dios, pero decíamos en el anterior segmento que terminaba el hermano Armando, que las versiones se van adulterando de la palabra, de la Biblia, se van adulterando por contemporalizar. ¿Qué es contemporalizar? Es darle gusto al mundo. Si el mundo dice que debemos quitarle la palabra, que debemos dejar solamente la palabra pecadores y debemos quitarle la palabra conversión, porque qué pesar de los contemporáneos, pobrecitos, entonces los estamos engañando. Precisamente en Romanos, en el capítulo 12 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Y ya decía el hermano, me gustaría darle el paso al hermano para que nos diga, ¿qué pasó con eso de las sociedades bíblicas? ¿Sería que se convirtió en un business, en un negocio? ¿Sería que eso les trajo buen peculio y dijo, no, aquí tenemos una huaca, tenemos un tesoro y vamos a distribuir Biblias por todos lados, pero dándole gusto a cada persona? Si la persona dice, quite la palabra esta, quitémosla. Si en vez de decir pecado, digamos error, pongamos error porque a ellos les gusta. Entonces estaríamos violando lo que dice primera epístola de San Juan, en donde dice, porque todo lo que hay en el mundo, en capítulo 2, primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios?
pues es seguir su palabra, sus mandamientos, porque dice Jesús que mi palabra es vida y vida en abundancia. Y dice también que todo pasará menos mis palabras. Y entonces, ¿por qué la queremos cambiar? Le pregunto al hermano Armando que tocó ese tema de que cuando vino las sociedades bíblicas, no sé si él quiere hablar de ese tema. Solamente y brevemente, lo que pasó con las sociedades bíblicas, la sociedad bíblica americana, que fueron difundiendo con el propósito de difundir las Biblias que tenían en ese entonces, que eran traducciones de las mismas Biblias que ellos estaban traduciendo, y ya se estaban alejando de la versión autorizada de 1611. Entonces lo imprimen en español, y para dar mayor ventas comenzaron a distribuirlo en todo el país, en toda América Latina. Inclusive los regalaban porque sabían que solamente ahí así iban a ganar fieles. Mi Biblia fue la primera en llegar, y ya con el tiempo pues se comenzaron a vender en las librerías y todo eso, pero fue definitivamente de un punto de vista de comercialización, y también lo que era también para imponer lo que era la voluntad de la Iglesia Católica en ese entonces, que tuvo mucha influencia en eso también. Y yo creo, hermano Armando, que también al suavizar la palabra de Dios y al quitarle palabras, textos, para que la gente no se hieran, entonces le estamos quitando en que dice que la palabra es como una espada que penetra hasta lo profundo, hasta los tuétanos, ¿no? Y entonces si lo suavizamos, no penetra ni la piel. Exacto. ¿Verdad? Sí. Entonces, yo les dejo a ustedes, apreciados hermanos, vale la pena. Otro texto, hermano Armando, otro texto. Por lo pronto es todo ahorita, sí. ¿Vamos a dejarlo por hoy así? Sí, así Entonces, el próximo lunes y martes, el hermano Armando viene a motivarnos para que hagamos ese curso. Ese curso se nos va a anunciar cómo tomar la Biblia del 1602. El curso promete darles la Biblia. Claro, la vamos a conseguir y ustedes aportan lo que vale la Biblia, y vamos a estudiarla, porque no todo el mundo puede conseguir la 1602 tan fácil, pero nosotros la podemos conseguir porque ya tenemos los contactos para encontrar esa Biblia del 1602, 1602, y luego que la encontremos, entonces, o sea, ya la tenemos, y luego ya que encontremos las personas que quieran hacer el curso, yo creo que con 20 personas podemos hacerlo, sobre todo aquí en el templo, nosotros aquí en el santuario, que más o menos el 25% de las personas que vengan, si estamos todavía en la limitación de las ocupaciones, lo podemos hacer con 20 personas, que si es un salón donde caben 100 personas, 20 personas es muy poquito que nos podamos reunir para estar separaditos, pero para seguir aprendiendo la palabra de Dios. Muy bien, por hoy me despido y nos despedimos en el día de hoy. Le voy a dar el paso a mi hermana Denise y mi hermano Armando si tiene otra palabra para decirnos. Y por hoy les digo bye bye, me parece que hoy estuvimos muy bien. Saludos a mi hermana Sandra, que hoy no ha podido venir, la extrañamos, y Eugenia y Johnny, a mi hermana Marta, también la estamos extrañando, a mi hermana Leonor y a mi hermana Emma, que los estamos esperando para que vengan recargadas con buenos temas. Le doy el paso a mi hermana Denise, y si mi hermano Armando tiene otra palabra, la puede decir. Amén. Y finalizamos. Gloria a Dios. Entonces, les pedimos una ofrenda de amor. Se llama, ahí abajo puede seleccionar, dice Patreon. Y estas ofrendas son para nuestro sueño grande de tener cámaras profesionales. Y quiero cerrar con este verso de la Biblia de Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y pido en este momento, Padre bendito, que los que no son salvos, que abren su boca en este momento en un paso de fe y confesar que tú eres Jesús, el Rey de nuestra vida, que te reciben hoy en este momento. Padre bendito, te doy gracias por todos los que ya son salvos y nos están oyendo. Edifícalos y dales tu entendimiento. Padre bendito, te doy gracias por este estudio que tuvimos hoy, de conocer la palabra, tu palabra correctamente. Danos de tu entendimiento, Señor,
Danos sabiduría, Señor, de tu reino, Señor, que baje de ti, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Lo recibimos con un corazón abierto, lleno de amor, para ir a repartirlos a los otros que tienen hambre y sed de tu palabra. Amén, amén. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios Amén. los bendiga. Muy bien. Bye bye.